Hare Krishna, buenas tardes a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a este ciclo de conferencias del Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bienvenidos a los Vaishnavas que están dedicando su tiempo a escuchar algo acerca del Bhagavad Gita y gracias por sus años de servicio. Y bienvenidos a aquellos que no conozcan mucho acerca del Bhagavad Gita y la conciencia de Krishna. Espero que encuentren palabras oportunas que puedan ayudar a mejorar la calidad de su vida. Hoy día estamos leyendo, o seguimos leyendo, el capítulo 2 del Bhagavad Gita, tal como es, conocido como resumen del contenido del Bhagavad Gita, o mejor dicho, Sankhya Yoga, podríamos decir, ¿no? Una de las partes del Bhagavad Gita explica el Bhagavad Gita y temas profundos acerca de la vida espiritual, comenzando por el principio, ¿no? El principio del conocimiento trascendental es entender que nosotros no somos este cuerpo, sino que somos el alma que habita dentro del cuerpo, ¿no? Y como tal, las características del alma son completamente opuestas a las características que se manifiestan en nuestro cuerpo material, e incluso son también el motivo, estas características que se manifiestan en el cuerpo material, son el motivo muchas veces de nuestro enfado, nuestra frustración, debido a que no podemos experimentar una bienaventuranza o una felicidad plena, ya que estamos limitados por esta forma de material, o este cuerpo material que hemos adquirido solamente por nuestro deseo. Así que bueno, estamos leyendo el Bhagavad Gita y como decíamos en este caso, el Bhagavad Gita tal como es, en este capítulo 2 está explicando a manera lógica el entendimiento que hay, o para llegar, mejor dicho, a la comprensión, a la conclusión de la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma, y llegar a la conclusión de que no somos el cuerpo, sino que somos el alma que habita dentro. Y por eso es conocido como Sankhya Yoga, o el yoga de contar, el yoga de explicar las cosas de una manera analítica, y se utilizan muchas analogías como seguramente los devotos ya conocen, ¿no? Así como en este cuerpo, el alma que habita en este cuerpo pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez. De la misma manera, en el momento de la muerte el alma pasa a otro cuerpo. Un alma sensata, un alma autorrealizada que tiene experiencia y conocimiento acerca de la vida espiritual, sobre todo realizaciones, ¿no? Experiencias, dice que no se confunde al momento de cambiar de este cuerpo. Entonces esta, por ejemplo, es una de las formas en las que este capítulo 2 del Bhagavad Gita va a explicar la diferencia que hay entre el cuerpo y el alma, porque como decíamos al principio, la parte más importante al comienzo, o el ABC de la vida espiritual, es entender que no somos el cuerpo, sino que somos el alma. De la misma manera que cuando vamos a la escuela tenemos que conocer los números y las letras para poder aprender a sumar y restar, sacar cuentas y aprender a leer respectivamente. De la misma manera en la vida espiritual tenemos que aprender lo primero. ¿Y qué es eso primero? No somos este cuerpo material, somos el alma. Si nosotros entendemos esto, por lo menos a nivel analítico, lógico, muchas de las respuestas a nuestras preguntas ya van a ser respondidas. Así que bueno, este es el comienzo, ¿no?, de la vida espiritual. Y en este capítulo 2, que como les decía, un sector de este capítulo 2 es conocido como Sankhya Yoga, o el yoga, o el conocimiento de explicar las cosas de manera analítica y con analogías que nos brindan una clara idea de este principio de que no somos este cuerpo, sino que somos el alma, ¿no? En este capítulo 2 va a haber muchas respuestas de Krishna a su discípulo Arjuna, que está preguntando cosas muy importantes en el campo de batalla, previo a una gran guerra en la que Arjuna está muy acongojado porque tiene que luchar contra algunos de sus seres queridos, y empieza a presentar argumentos a Krishna en términos de no querer pelear. Y Krishna uno por uno va explicando, va, digamos, desarmando esos argumentos que Arjuna propone, que, aunque son argumentos válidos desde el punto de vista religioso,
o moral son inválidos desde el punto de vista de la moralidad extraordinaria, ¿no? O de la entrega completa a Dios en temas del Bhakti Yoga o esta ciencia de despertar el amor puro por Dios que está en el corazón. Obviamente es un tema bastante profundo que requiere un análisis mucho más profundo y tal vez no podemos llegar a entenderlo solamente en una clase. Pero básicamente moralidad ordinaria, ¿no? Moralidad religiosa, es una constante en el mundo material que, como vamos a ver en este verso, nos puede a lo sumo elevar a los planetas celestiales, ¿no? A disfrutar de planetas celestiales donde la vida es muy opulenta, muy hermosa, donde los sentidos se expanden y disfrutan de una manera mucho más potente, pero no nos ayudan a invocar o a despertar o a revivir nuestro amor latente por Dios, que es la meta de todo el conocimiento trascendental. Ese amor puro, conocido como Krishna Prema en la filosofía védica, no se puede despertar en el corazón solamente por seguir principios religiosos o morales y éticos mundanos. Así que vamos a ver cómo Krishna, inclusive la conclusión del Bhagavad Gita es que Krishna dice: yo soy la moralidad extraordinaria, ¿no? Pero bueno, para eso hay que recorrer todo el Bhagavad Gita y recién estamos empezando en este caso, este capítulo 2, y vamos a leer un verso muy interesante de este capítulo 2 que habla precisamente de cuál es el propósito real que hay detrás del entendimiento del conocimiento trascendental. Pero para eso vamos a leer los versos previos, por lo menos la traducción de estos versos, a partir del verso 38. Este verso 38 dice, Krishna le dice a Arjuna: pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Y por actuar así, nunca incurrirás en pecado. Por supuesto que estos son argumentos que está presentando Krishna a Arjuna debido a las preguntas que Arjuna le hizo, o a las inquietudes que tenía. Él decía: uy, si mato a tanta gente, voy a incurrir en una vida pecaminosa y las consecuencias serán terribles, ¿no? No solamente para mí, sino para la sociedad en general. Y entonces ahí es cuando Krishna empieza a responder, y en este caso empieza a responder de esta manera: que si pelea que pelea por pelear de acuerdo a su naturaleza, como el peleador que es, habiendo nacido como un guerrero, ¿no? Con las características nobles de un guerrero que pelea por defender a la gente inocente. Él le dice: si peleas por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota, solamente peleas por el hecho de pelear o seguir de acuerdo a tu naturaleza, entonces, dice, nunca vas a incurrir en pecado. Y entonces Krishna le dice: hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico, lo que decíamos al principio, ¿no? Ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Oh hijo de Prita, cuando actúes con esa clase de conocimiento podrás liberarte del cautiverio de las obras. O sea, ahora le va a explicar en esta parte del Bhagavad Gita, de la cual los dos versos que vamos a leer hoy día son parte, le va a explicar cómo actuar, ¿no? De una manera sin desear el resultado de la actividad que se realiza. Por ejemplo, todas las entidades vivientes, cuando hacemos algo, es para obtener un fruto, ¿no? Nadie prácticamente hace nada si no es por obtener algo. En este caso, Krishna le está enseñando la ciencia de actuar sin desear los resultados de su actividad. Y que por actuar en esa condición, solamente por actuar, siguiendo tu naturaleza de actividades, entonces naturalmente dice: no vas a incurrir en pecado. Krishna le dice además: en este esfuerzo, Neha Vikrama Nasosti Pratyavayo Navidyate Swalpam Apyasya Dharmasya Trayate Mahato Vaya. En este esfuerzo por alcanzar la perfección, no hay pérdida ni disminución alguna. Y un pequeño adelanto que uno haga en esta senda puede salvarlo a uno del peligro más grande de todos, ¿no? Entonces está diciendo que es interesante este concepto en la vida espiritual consciente de Krishna, Bhakti Yoga, que cualquier adelanto que uno haga en el Bhakti, ¿no? Nunca se pierde. Inclusive si yo no logro
el despertar completo de mi conciencia pura, de amor puro por Dios. Cualquier avance que yo haya hecho en esta vida, en la próxima vida, voy a empezar desde ahí, ¿no? Srila Prabhupada daba un ejemplo muy interesante con respecto a esto. Él decía, en el mundo material se hacen muchos esfuerzos, la gente hace mucho esfuerzo para recibirse de abogado, de doctor, ¿eh? Pero si de alguna otra manera no alcanza a cumplir con sus estudios y se va de este mundo, en la próxima vida no le van a reconocer, ¿no?, las materias que rindió. Va a tener que empezar de nuevo. Sin embargo, en la vida espiritual, como Paramatma está en el corazón, el Señor Supremo, en su forma de expansión de Paramatma, está en el corazón como juez, jurado y testigo. Él está sabiendo exactamente, ¿no?, cuál es nuestra posición en la plataforma espiritual, y se explica que cuando uno vuelve a tomar una forma material, aunque no haya logrado la perfección en la vida espiritual, Krishna lo ayuda a seguir desde ese lugar en adelante. Así que en este esfuerzo no hay pérdida ni disminución alguna. Y un poquito que uno haga en esta senda puede salvarlo a uno, dice el Bhagavad Gita, del peligro más grande de todos. Mahato Bhaja. ¿Cuál es ese peligro más grande de todos? Volver a tomar nacimiento en una forma no humana, que no nos capacite para poder adelantar en la vida espiritual, ¿no?, de acuerdo a nuestras actividades. Si nuestras actividades son muy pecaminosas, seguramente será muy difícil obtener una forma humana de vida de entre las 8.400.000 especies de vida que existen de acuerdo a la filosofía védica, entre las cuales solamente 400.000 tienen forma humana y solamente algunas son civilizadas. Entonces este es otro tema que no viene a la clase de hoy, pero vale la pena mencionarlo porque Krishna está presentando un montón de grandes verdades. En el próximo verso dice, aquellos que están en este sendero de la vida espiritual, del conocimiento trascendental, son muy resueltos y su objetivo es uno. Oh amado hijo de los Kurus, la inteligencia de los irresolutos, o sea de los otros, tiene innumerables ramificaciones, ¿no? Entonces hoy ahí vamos a ver, ahora entramos en el verso que nos toca hoy día, que son el 42 y el 43, y va a hablar acerca de precisamente de esas personas que no se determinan a llevar una vida espiritual fuerte, que purifique y eleve la conciencia de manera de trascender. Entonces, dentro de este contexto hay mucha información, pero básicamente hay dos temas importantes en este asunto de elevar la conciencia. Como hablábamos recién, están las actividades piadosas que nos ayudan a elevar la conciencia y nos ayudan a elevarnos a los planetas celestiales, materiales, de disfrute inconmensurable. Y están las actividades espirituales que nos ayudan a trascender el universo material y llegar a la morada espiritual, donde ya no existe más el ciclo reiterado de nacimiento, envejecimiento y muerte, lo que se conoce como la rueda de samsara. Entonces, en este caso, Krishna le va a comentar a Arjuna acerca de cuál es el propósito, ¿no?, de aquellas personas que, entendiendo que la información que pueden obtener de la filosofía védica los ayuda a elevar la conciencia en los planetas celestiales, Krishna les va a explicar que en realidad este no es el verdadero propósito final del conocimiento trascendental, de la siguiente manera. Entonces, versos 42 y 43. Yamimam pushpitam vacham pravadanti avipaschitaha vedabhadarata parta nanyadastiti vadinaha kamatmana svarga para janma karma phalapradam kriya vishesha bahulam bogashvaryam gati prati. Entonces, palabra por palabra significa lo siguiente: yo amimam, todas estas, pushpitam, floridas, vacham, palabras, pravadanti, dicen, avipaschitaha, hombres con un escaso acopio de conocimiento, Vedabhadarata, supuestos seguidores de los Vedas, Parta, oh hijo de Prita, Na, nunca, Anyat, ninguna otra cosa, Asti, hay, Iti, esto, Vadinaha, los defensores,
Kama Atmana, deseosos de complacer los sentidos. Swarga Paraha, aspirando a alcanzar los planetas celestiales. Janma Karma Phala Pradam, culminando en la buena cuna y otras reacciones fruitivas. Kriya Vishesha, ceremonias pomposas. Bahulam, diversos. Bogha, en el disfrute de los sentidos. Aishwarya y opulencia. Gatin, progreso. Prati, hacia. Entonces, traducción es la siguiente. Hombres de escaso acopio de conocimiento, dice Krishna, se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas, que recomiendan diversas actividades fruitivas en aras de la elevación a los planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos y de tener una vida opulenta, dicen que eso es todo lo que hay. Entonces es interesante el concepto de fruitividad, ¿no? O la actividad fruitiva se refiere, como decíamos al principio, a aquellas actividades que buscan obtener un fruto. Por eso son actividades fruitivas, ¿no? Como decíamos también, nadie prácticamente en este mundo hace una actividad sin querer obtener un resultado, ¿no? Entonces Krishna le está introduciendo a Arjuna al arte o a la sabiduría, ¿no?, del arte de actuar de acuerdo a tu naturaleza de trabajo y no desear resultados. Si uno actúa solamente porque le gusta hacer lo que está haciendo y no espera ningún resultado, te dice que este es el arte de trabajar desapegado del fruto, ¿no? Así, en este sentido, aquí ya entraríamos a tener que explicar que la gente en este mundo material nace de acuerdo a determinadas cualidades de trabajo. Les gusta hacer algunas cosas u otras, como por ejemplo estudiar, ¿no?, defender a los otros, como en el caso de Arjuna, ¿no?, la casta marcial, ¿no?, gente que nace para liderar, ¿no?, de inteligencia sofisticada, gente que nace para trabajar la tierra porque se siente feliz labrando la tierra, cultivando flores o haciendo algún tipo de arte para mostrar su arte. Y después hay otros tipos de personas que les gusta comerciar, comprar y vender, ¿no? Todo esto hace a un sistema social conocido en los Vedas como Varnashrama Dharma, ¿no?, la división de la sociedad de acuerdo a tu naturaleza de trabajo, lo cual hace que la sociedad funcione de una manera perfecta, cada uno actuando como una mano en el cuerpo, como una pierna en el cuerpo, como una cabeza en el cuerpo, como los órganos que distribuyen la energía en el cuerpo, y de esa manera comprender un todo social que trabaja de manera armónica. En este caso, ¿no?, Krishna le está diciendo a Arjuna, ¿no?, que si uno aprende a trabajar de acuerdo a su naturaleza sin esperar un resultado, ya que el resultado lo da Krishna, entonces naturalmente uno se siente liberado, se siente liviano de corazón, y lo más importante que está explicando Krishna acá, y no va a obtener una reacción por su trabajo, no va a obtener una reacción. Cuando esa naturaleza de trabajo se ofrece a Krishna, entonces naturalmente las reacciones son espirituales. Si uno, las acciones que hace en su trabajo, desapegado del resultado, pero actuando de acuerdo a su naturaleza, va a obtener, ¿no?, actividades o reacciones que van a ayudarlo a uno a elevar su conciencia para disfrutar de los planetas celestiales. Entonces, si ustedes van teniendo alguna pregunta, la pueden ir tipeando, yo puedo ir buscando aquí en el celular, aunque no soy muy experto en manejar esto. Vamos a leer entonces el significado de Srila Prabhupada. Recuerden entonces la traducción, dice: hombres de escaso acopio de conocimiento, se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas. ¿Por qué floridas? Porque son tan atractivas, ya que recomiendan diversas actividades, ¿no?, que uno puede hacer para elevarse a los planetas celestiales, ¿no? Así, por ejemplo, podríamos decir: ¿quién no quiere saber la fórmula para a fin de año poder viajar al Caribe, a los lugares paradisíacos dentro del mundo material, ¿no? Entonces dice, obviamente, para elevación a los planetas celestiales y la consecuente buena cuna, poder que se obtiene ahí. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos, ¿no?, de todos los sentidos que se expanden en esos lugares, su disfrute, y de tener una vida opulenta, dicen que esto es todo lo que existe, ¿no?
Entonces, es interesante esta palabra que define hombres con escaso acopio de conocimiento. Srila Prabhupada nos enseñó esa palabra, escaso acopio de conocimiento, ya que tienen conocimiento, pero es poco el conocimiento que tienen. Por ejemplo, ellos dicen, los Vedas solamente nos enseñan a elevarnos a los planetas celestiales para disfrutar más, pero no saben que hay algo más todavía, que es el propósito más puro que hay detrás de ese florido lenguaje de los Vedas, significado por Srila Prabhupada. La mayoría de las personas no son muy inteligentes y debido a su ignorancia están sumamente apegadas a las actividades fruitivas que se recomiendan en las porciones Karma Kanda de los Vedas. Ellas solo quieren proposiciones de complacencia sensual para disfrutar de la vida en el cielo, en donde el vino y las mujeres son fácilmente accesibles. Y la opulencia material es muy común. En los Vedas se recomiendan muchos sacrificios para elevarse a los planetas celestiales, especialmente los sacrificios Gyotishthoma. En efecto, se afirma que todo aquel que desee elevarse a los planetas celestiales debe ejecutar esos sacrificios y hombres con poco conocimiento creen que eso es todo el propósito de la sabiduría védica. A personas inexpertas les resulta muy difícil situarse en el plano de la acción decidida del proceso de conciencia de Krishna. Así como los necios están apegados a las flores de los árboles venenosos y no conocen el resultado de semejante atracción. Asimismo, a hombres carentes de iluminación los atrae dicha opulencia celestial y el disfrute sensual que se deriva de ella. En la sección Karma Kanda de los Vedas se dice Apama somam amrita abumma akshayam ahabai chaturmasya bhagya sukritam babati. En otras palabras, aquellos que llevan a cabo penitencia de los 4 meses, un sacrificio conocido como chaturmasya, son merecedores de tomar las bebidas somas, volviéndose inmortales y felices para siempre. Esta bebida soma es una bebida que se toma para alcanzar los planetas celestiales, en los cuales uno incrementa la duración de la vida. Esto es también conocido como amrita o sin muerte, aunque se dice que es sin muerte. En realidad hay una muerte. Uno vive muchos miles y miles de años en los planetas celestiales, pero tarde o temprano, como también declara el Bhagavad Gita, enseguida lo vamos a ver, tiene que volver a nacer en el mundo material, cuando el resultado de sus actividades piadosas se acaba. Esa clase de persona no tiene fe alguna en el proceso de liberarse del cautiverio material y están muy apegadas a las pomposas ceremonias de los sacrificios védicos. Dichas personas son por lo general sensuales y solo quieren los placeres celestiales de la vida. Se sabe que hay jardines denominados Nandana Kanana, en los que hay buenas oportunidades de asociarse con mujeres hermosas y angelicales, de tener una profusa cantidad de vino o licor somarrasa. Semejante felicidad corporal es, sin duda, sensual. Por consiguiente, existen aquellos que están únicamente apegados a esa felicidad material y temporal como amos del mundo material. Significado nuevamente, hombres de escaso acopio de conocimiento, con escaso acopio de conocimiento, se apegan mucho a las floridas palabras de los Vedas, que recomiendan diversas actividades fruitivas en aras de la elevación a los planetas celestiales, la consiguiente buena cuna, poder, etc. Como ellos están deseosos de disfrutar de los sentidos y de tener una vida opulenta, dicen o piensan o saben o creen que eso es todo lo que hay. Entonces, como decíamos recién, este es un verso importante del Bhagavad Gita, porque está de una manera indirecta desalentando a la gente que piensa que elevación de la conciencia significa elevarse solamente a los planetas celestiales para expandir el disfrute de todos los sentidos, ¿no? También es interesante que hombres con escaso acopio de conocimiento, esta palabra que nos daba Srila Prabhupada, pero Prabhupada también al principio hace una declaración media heavy, ¿no? Dice, la mayoría de las personas no son muy inteligentes, dice Prabhupada. Y cuando habla de la mayoría de las personas se está refiriendo a todas las personas, excepto aquellas que tienen este entendimiento de que en los Vedas, el verdadero propósito de los Vedas, ¿no?, es conocer a quién es el origen de todo, ¿no?, Krishna. Entonces, podríamos decir que el 99% de la población, o más o menos, a Prabhupada le está diciendo que no son inteligentes. Ahora bien, Prabhupada está explicando esto
en términos de inteligencia espiritual, ¿no? Hay que entender en el contexto, cuando Prabhupada dice no se los considera, a la mayoría de las personas no se las considera inteligentes, porque Prabhupada entiende que verdadera inteligencia significa aquel, ¿no?, que entiende la máxima entendimiento que hay de los Vedas y por lo tanto actúa consecuentemente a eso. O sea, el máximo propósito que hay, ¿no?, de conocer la ciencia trascendental de los Vedas y actuar acorde a eso, ¿no? Entonces, Prabhupada dice, la mayoría de la gente no es muy inteligente, porque no utiliza los Vedas para elevar la conciencia y despertar el amor puro por Dios que está en el corazón, el cual es el verdadero propósito de los Vedas, ¿no? Inclusive, para aquellas personas que están buscando, ¿no?, el disfrute celestial o incrementar el disfrute de los sentidos que tienen, los Vedas muestran un lenguaje florido, ¿no? Dice, bueno, si como dice, hay engaños, hay engañadores y engañados. Si las personas quieren ser engañadas, aquí está el engaño, ¿no? Pero aquel que es realmente inteligente entiende que más allá del disfrute inconmensurable, materialmente hablando, que uno puede obtener, hay un principio, hay un origen, hay algo más, ¿no? Y eso solamente puede ser percibido o realizado en el corazón cuando uno está en contacto, entra en contacto con un devoto puro de Krishna. Así, cuando uno entra en contacto con un devoto puro de Krishna y puede tener una experiencia directa de lo que significa saborear la vida espiritual en términos de conciencia de Krishna, automáticamente entiende que todo ese disfrute material, por más elevado y sofisticado que sea, es insignificante, ¿no? Y en medida que los devotos Vaishnavas, los devotos conscientes de Krishna, avanzan en esta realización del corazón, disfrutando, ¿no?, del servicio devocional amoroso a la suprema personalidad de Dios, más entienden que este tipo de disfrutes es secundario o es en todo caso insignificante. Las personas que no han conocido o no han tenido la oportunidad de acceder o tener contacto con el servicio devocional y la felicidad que deriva del servicio devocional a Krishna por la misericordia de un devoto puro, un maestro espiritual, obviamente van a estar apegadas a este tipo de actividades que elevan la conciencia para ir a disfrutar en los planetas celestiales. No conocen otra cosa. Por eso, ¿no?, el deber de todos los devotos en la conciencia de Krishna es dar esta ciencia trascendental a la gente, por lo menos para que tengan la experiencia o el conocimiento de saber que más allá del disfrute de los sentidos hay algo mucho más disfrutable, mucho más elevado. Entonces, este verso del Bhagavad Gita está explicando esto, ¿no? Está explicando algo que se va a derivar en el verso que viene. Dice, en la mente, Bhogaishvaryam prasaktanam, ¿no? Dayaparita chetasam. Dice, en la mente de aquellos que están demasiado apegados al goce de los sentidos y a la opulencia material y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. Entonces, es interesante, ¿no?, que normalmente cuando la gente está en los planetas celestiales, no está muy atraída a la vida espiritual, ¿no? Cuando inclusive en el mundo material a veces se manifiestan, ¿no?, a lugares dentro del mundo material donde el disfrute es importante, ¿no? Lugares así como decíamos recién, lugares como las playas del Caribe, lugares donde hay mucha opulencia y mucho disfrute material. No, la gente no está muy interesada en vida espiritual porque la están pasando bien. Y cuando las personas están en lugares donde hay mucho sufrimiento y están tan perturbadas, ¿no?, por el sufrimiento que hay, tampoco pueden hacer vida espiritual porque están tan perturbadas que no tienen ni siquiera tiempo para concentrar su inteligencia en algo que las ayude a trascender, ¿no? Por lo tanto, se dice que los planetas medios, como el planeta en el que vivimos, son los lugares oportunos, ¿no?, para obtener conciencia de Krishna. ¿Por qué? Porque ahí la felicidad y la aflicción, ¿no?, van y vienen permanentemente. Y uno en algún momento puede entender, ¿no?, cuando se alivia un poco el sufrimiento, puede entender que en este lugar, por más que se provea disfrute de los sentidos, uno no obtiene un placer real. O si inclusive obtiene un disfrute de la complacencia de los sentidos, no queda profundamente satisfecho.
e inclusive su frustración, ¿no? Que va permaneciendo en el corazón, ¿no? Va permaneciendo en el corazón porque dice, pucha, a mí que me gusta tanto el chocolate, y una vez que pude obtener un poco de chocolate, comí chocolate, pero todavía no estoy satisfecho, hay algo más que quiero sentirme completamente satisfecho, ¿no? ¿Por qué sucede esto de que yo satisfago mis sentidos, pero el disfrute es incompleto? No me siento completamente satisfecho. ¿Por qué sucede eso? ¿O por qué en todo caso el disfrute que obtengo es temporal? Y al poco tiempo necesito recurrir otra vez a algo que me provea satisfacción porque la satisfacción que obtuve ya desapareció. Bueno, esa es la característica precisamente del mundo material. Y por eso somos buscadores de ese disfrute eterno, permanente y que va en expansión. Esas son características propias de el alma espiritual, pero debido a que estamos condicionados y estamos confundidos, tratando de obtener disfrute que no nos provee verdadera o extendida felicidad o felicidad en incremento, entonces nos sentimos frustrados. Nos sentimos frustrados porque estamos ilusionados, entendiendo, ¿no? Como dice el verso, que el disfrute está en esta complacencia de los sentidos y no estamos entendiendo que en realidad el disfrute verdadero proviene de la complacencia de los sentidos en el plano espiritual. Por eso, a pesar de que hacemos intentos todo el mundo hace intentos por disfrutar de los sentidos, no se sienten satisfechos. Hay algo de frustración que queda en el corazón, ¿no? Entonces, en este caso, en este verso, dice que hay hombres que están apegados o que entienden que el propósito de los Vedas es aprender a adorar a los semidioses para elevarse a los planetas celestiales, ¿no? Y esta adoración a los semidioses, ¿no? Nos ayuda, ¿no? Como dice el Bhagavad Gita también en el verso 9.25, creo que si no me equivoco, mal no 25, dice que aquellos que adoran a los semidioses irán a vivir con los semidioses, ¿no? Aquellos que adoran a los fantasmas y espíritus irán a vivir con esos seres, ¿no? Aquellos que adoren a los antepasados irán a vivir con los antepasados, y aquellos que me adoren a mí vendrán conmigo, dice Krishna. Pero en este capítulo 9, Krishna también da una gran verdad acerca de esta adoración a los semidioses para elevar la conciencia y llegar a los planetas celestiales, a través de estos rituales como Yotishtoma, como estábamos leyendo en el significado, ¿no? Entonces Krishna dice en el verso 20 y 21 del Bhagavad Gita, ¿qué sucede con aquellas personas que adhieren a este principio, ¿no? Y dice: Traividyaman somapa putta papa yagyairistua sorgatim prartayante te punya swadhyam surendra lokan divyan divideva pogam. Entonces dice, aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo soma, buscando los planetas celestiales, me adoran indirectamente, dice Krishna en realidad, ¿no? Al purificarse de las reacciones pecaminosas, ellos nacen en el piadoso y celestial planeta del señor Indra, donde disfrutan de deleites divinos. O sea, que aquellas personas en realidad están, pero como no conocen la naturaleza o el ruchi, el sabor de la relación amorosa con Krishna a través del servicio devocional, entonces eso para ellos es todo lo que hay y piensan que los Vedas tratan únicamente de eso. Entonces ellos hacen eso, ¿no? Dice Krishna, en el mejor de los casos, ¿no? Y ya llegan al planeta del señor Indra. Pero fíjense lo que dice Krishna que sucede después. Tetam bhukta sargalokam vishalam shine punye martyalokam vishanti evantrai dharma manuprapana gatagatan kamakama lavante. Dice, después de que han disfrutado así de un inmenso placer celestial de los sentidos y los resultados de sus actividades piadosas se agotan, ellos regresan de nuevo a este planeta mortal. Aquellos que buscan el disfrute de los sentidos, adhiriéndose para ello a los principios de los tres Vedas, el florido lenguaje de los Vedas, consiguen únicamente el reiterado ciclo de nacimiento y muerte. Entonces, en el mundo material hay tres tipos de actividades, básicamente hay dos, ¿no? Los devotos conocen una tercera tipo de actividad secreta, pero básicamente la gente hace actividades piadosas para elevar su conciencia, o por ignorancia realiza actividades pecaminosas y degradan su conciencia.
de una u otra manera ellos tienen que recibir el resultado de sus actividades. Si hacen actividades piadosas se elevan a los planetas celestiales, ¿no? Como estamos viendo en estos versos del Bhagavad Gita. Y si hacen actividades pecaminosas descienden a los planetas donde tienen que pagar el sufrimiento realizado por sus actividades pecaminosas. De esa manera están atados al ciclo de nacimiento y muerte. Inclusive yendo a los planetas celestiales, dice Krishna, cuando el resultado de sus actividades piadosas se agotan, o sea, cuando se te acaba el dinero que acumulaste en el planeta Tierra, tiene que volver a descender al mundo material. Y de alguna otra manera sigue dentro del ciclo de nacimiento y muerte, o sea, la rueda de samsara. Entonces, las entidades vivientes que no tienen el conocimiento de cómo trascender el universo material, quedan envueltas en un ciclo de nacimiento y muerte, a veces en los planetas celestiales, a veces en los planetas medios, a veces en los planetas infernales, pero siempre dentro del ciclo de nacimiento y muerte, la rueda de samsara del mundo material. La única manera de trascender, ¿no?, esta trampa perfecta diseñada para aquellas almas que quieren vivir una vida independiente, ¿no?, de Dios, es hacer actividades a karma o actividades espirituales o actividades de servicio devocional o de bhakti yoga. ¿Qué significa eso? Que todo lo que uno hace, todo lo que uno come, todo lo que uno regala, como dice Krishna, ¿no?, todas las austeridades que uno hace, las hace como una ofrenda amorosa a Krishna. En este momento, las actividades no son ni piadosas ni pecaminosas, son actividades espirituales. Por lo tanto, lo ayudan a uno a trascender el universo material, cruzar el río Viraya, que cubre el universo material, y alcanzar los planetas Vaikunthas o la morada espiritual suprema que es Krishna Loka. Pero solamente, ¿no?, aquel que tiene el secreto de cómo realizar esas actividades puede realizar esas actividades. Mientras que hombres con escaso acopio de conocimiento piensan que el florido lenguaje de los Vedas y la elevación consecuente de los planetas celestiales es lo máximo que se puede obtener. Pero el devoto Vaishnava, el devoto consciente de Krishna, por misericordia de Krishna y por misericordia de la sucesión discipular y el maestro espiritual, entienden y también experimentan que más allá de ese florido lenguaje de los Vedas o esa forma florida de disfrutar del mundo material, hay un disfrute superior que tiene que ver con lo que somos, ¿no?, eternos sirvientes amorosos de Krishna. Por lo tanto, Krishna está explicando en esta parte del Bhagavad Gita y en la parte del capítulo 9 que vimos que es consecuente con esta, que en realidad este disfrute celestial a veces confunde a la gente y es otra forma más de esta trampa perfecta de Maya que hace pensar a la gente con escaso acopio de conocimiento que el disfrute en los planetas celestiales es lo más elevado que existe. Para aquellos que tienen la percepción directa del disfrute que se obtiene por la vida espiritual, pueden darse cuenta que solamente esto es algo transitorio y limitado. Bueno, entonces muchas gracias por estar ahí presentes. Queremos tratar de hacer una explicación corta. Por supuesto que esto puede tener mucho más para debatir y explicar, pero como somos normalmente caliyugueros, tanto el orador como las personas que a veces ven los videos no quieren ver videos muy largos, ¿no? Así que estamos explicando esta parte del Bhagavad Gita y tratamos de darle una explicación contextual para entender por qué Krishna está relatando este asunto. Y también hoy día por lo menos aprendimos, ¿no?, descubrimos o nos recordamos nuevamente de que este mundo material es muy atractivo, ¿no?, y que para aquellas personas que quieren disfrutar independientemente de Dios o olvidarse de Dios, hay una buena posibilidad. Se llaman planetas celestiales, ¿no? Pero nada es barato, ¿no? Así como, por ejemplo, para ir, como decíamos, y hacíamos la analogía, así como para ir a los países del Caribe, a las playas del Caribe, lugares así de paradisíacos dentro del mundo material, uno tiene que hacer mucho esfuerzo todo el año para trabajar arduamente, ¿no?, y al fin de año con suerte le alcanza como para viajar hasta ahí. Pero una vez que uno viaja ahí, viaja por un tiempo limitado, porque tan pronto como el resultado de su actividad piadosa, ¿no?, la cuenta bancaria se agota, uno tiene que, en el hotel ahí donde estamos en el Caribe, nos van a decir: señor, se acabó su crédito, tiene que volver a casa.
Y tenemos que volver nuevamente, ¿no?, a nuestro lugar, a trabajar arduamente otra vez, si queremos otra vez al fin de año que viene volver al Caribe. Pero en realidad Krishna nos está diciendo, pero no se engañen, ese no es el objetivo del conocimiento, ¿no? Hay algo mucho más especial, mucho más poderoso en términos de disfrute y de felicidad. Inclusive esa felicidad que se obtiene del plano espiritual no está sujeta a la ley del saciamiento, no está sujeta a la ley de la frustración, sino que por el contrario, ¿no?, es un disfrute que se expande y permanece eternamente en el corazón. Así que bueno, eso es el mensaje que está dando la conciencia de Krishna, ¿no?, que la gente pueda tener una experiencia directa de qué significa disfrutar en el plano espiritual, que es lo que realmente somos. Muchas gracias, devotos, espero que estén felices, que sigan con su vida espiritual y gracias por haber participado en esta charla. Hare Krishna. Yashoda Krishna. Hare Krishna. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades del Templo de Buenos Aires que me invitaron a la clase. Seguramente estaremos aquí cada vez que nos inviten. Haribol.